Como siempre, tengo mucho gusto en saludarles este día para compartir la palabra de Dios con ustedes, esperando siempre que sea oportuna al llegar a sus mentes y a sus corazones. Yo sé que este asunto de que llegue a su mente y a su corazón depende mucho de la apertura que nosotros tengamos. Podamos entonces que la palabra encuentre su mente abierta y su corazón abierto para recibir lo que tengo que comunicarles en este tiempo. Si le pusiera un título a este mensaje, se llamaría Atravesando el Valle de Lágrimas. Atravesando el Valle de Lágrimas. Este título, Valle de Lágrimas, está en el Salmo 84. De hecho, voy a empezar por leer algo del Salmo 184 con la idea de fuerza para atravesar el valle. Fuerza para atravesar el valle, ¿no? Oye, este es un valle largo, ¿no? Y consideramos que entre más largo mejor, ¿no es así? Aunque algunos quisieran que su valle fuera corto, eventualmente tienen miedo que el valle llegue a su fin, ¿verdad? Pero sea corto o sea largo, necesitamos fuerza, inteligencia, entendimiento, ayuda para atravesar el valle. No fuimos creados para hacerla solos. Fuimos creados para un Dios con quien tendremos la ayuda. Fuimos creados para tener prójimo y movernos con nuestro prójimo. De manera que pensando en Dios necesitamos su ayuda. Pensando en el prójimo nos necesita a nosotros necesitamos al prójimo. Y en alguna manera de estas dos fuentes, del prójimo y de Dios, podemos obtener fuerzas para atravesar el valle. Y hay una porción en este Salmo 84 que dice: Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Así atraviesan el valle de lágrimas, de poder en poder. Al menos es la intención de Dios que cada ser humano, tú y yo, echemos mano de esto, ¿verdad? Para atravesar el valle de lágrimas. El poder de Dios. Qué bueno por aquellos que encuentran que tienen fuerza en sí mismos, pero es mucho mejor por aquellos que además de su fuerza, que les es absolutamente necesaria, necesitan una ayuda extra. Necesitamos al prójimo, pero también sobre todas las cosas necesitamos el poder de Dios para atravesar el valle de lágrimas. ¿Saben que el nombre este es Valle de Lágrimas? Realmente hay un lugar, había en los tiempos del salmista un lugar que se llamaba así, precisamente Valle de Lágrimas. Es el nombre de un valle. Y es muy oportuno que el salmista introduzca este lapso, ¿verdad? Esta condición del Valle de Lágrimas, ¿no? Porque al fin de cuentas todos hemos pasado por ahí. Podemos calificar el Valle de Lágrimas como sufrimiento, pesar, penalidades, aridez, a lo mejor todo aquello que nos hace llorar, que nos hace sufrir y realizar, bueno, es el Valle de Lágrimas, ¿no? Motivos para llorar tiene el niño desde que nace y tiene muchas veces en su infancia, en su niñez, motivos para llorar. Llega otra época, el adolescente tiene motivos para llorar y el joven tiene motivos para llorar y ambos tienen motivos para hacer llorar por berrinche, ¿verdad? Por lo que sea, pero de veras que es un valle de lágrimas. Qué bueno que Dios nos ha dado la capacidad de llorar, ¿verdad? Es un descanso, es un alivio llorar. Me hace pensar en una vecina que teníamos tiempo, muy atrás, estoy pensando en
7 décadas atrás, ¿no? Teníamos una vecina, una abuelita, que lidiaba nietos, ¿no? Nietos de una de sus hijas, que venía, cada que tenía un hijo, venía y se lo dejaba a la abuela, y venía y se lo dejaba a la abuela. La mayor de estos nietos era una personita muy linda, muy preciosa, muy sencilla, ¿verdad? Y muy apegada obviamente a su abuela era todo. De hecho venía la mamá a visitarlos y no era nada especial para ella lo normal era tener a su abuela. Resulta que murió su abuela, ¿no? Finalmente doña Petrita murió. Y Yolanda tuvo un shock tremendo con la muerte de su abuela. Tuvieron que llamar a un médico porque estaba muy mal, como en shock, ¿no? Y cuando el médico la trató, la miró, dijo, le hace falta llorar. Como que no sabe llorar. Oye, se viene el asunto, las lágrimas se vienen, el deseo de llorar, la necesidad de llorar se viene, suéltalo. Y llora, ¿no? Y descubre que la senda podrá ser muy difícil, pero llorar es bueno. Así que llenar de lágrimas el valle, pues es de bueno, ¿no? Atravesando el valle de lágrimas, se lo cambian en fuente, ¿no? Ahora, si eres capaz de afirmarte en sus promesas, en las promesas de Dios, tu pena será como un pozo en medio del desierto. Profundizas en tu pena, en tu dolor, ¿verdad? Y al profundizar sale agua, lo cambian en fuente, dice la Escritura. En fuente para que florezca el desierto, ¿verdad? Qué bueno es llegar a la profundidad y sacar y hacer brotar agua de aquello que causó dolor. Bueno, las lágrimas que se cambian en fuente. Y repito este asunto, que hará florecer el desierto. Yo creo que muchos pueden repasar su historia y encontrar que las lágrimas ayudaron en muchas maneras para que floreciera el valle, para que floreciera definitivamente el desierto, ¿verdad? Así es que este es el título, ¿verdad? Atravesando el valle de lágrimas, ¿no? Y atravesando el valle, se supone que hay una meta, ¿no? Quiero atravesar el valle y llegar al otro lado. Y sobre esto, este mismo Salmo 84 dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, la morada de Dios. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y decía también, cuán amables son tus moradas. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido donde ponga sus polluelos cerca de tus altares. Es decir, en tu presencia, en el lugar donde tú moras, se puede descansar. Y el alma nuestra anhela, independientemente que lo que nosotros pensamos o decimos o creemos, nuestra alma definitivamente anhela la presencia de Dios. Y lo compara al gorrión que se refugia, ¿no? En los aleros, en la golondrina que está de paso y hace sus nidos ahí en el templo. Y se compara a eso, ¿verdad? Aún la golondrina haya nido donde ponga sus polluelos cerca de tus altares. Quiero meter algo en su cabeza de inquietud acerca de esto, como para decir, ¿pensaba el salmista en la casa que su hijo levantaría? Porque aún no se levantaba el templo. A David no le fue dado construir el templo. A David se le dijo claramente que sería su hijo el que edificaría el templo. Entonces, ¿a qué se refería el salmista a la casa que todavía no se construía?
posiblemente al lugar donde estaba el tabernáculo de reunión, donde estaba el arca del pacto, o esas cosas que definitivamente estaban en un lugar, ¿verdad? Y se refería posiblemente a eso, ¿verdad? O estaría pensando en las moradas eternas, allá donde Dios mora. Bueno, si pensamos en la casa que construiría Salomón y después de eso la reconstruiría alguien más, el Hijo de Dios encontró esa casa, la casa del Padre, convertida en una cueva de ladrones. Oye, sin duda el salmista pensaba más allá, ¿no? En las moradas eternas, donde Dios realmente mora, ¿no? Porque cuando el Hijo de Dios vino a la casa del Padre, encontró que aquello que debería ser una casa de oración se había convertido en una cueva de ladrones, señores. ¿Qué será entonces la situación, la bienaventuranza? ¿Bienaventurados los que habitan en tu casa o los que habitan en tu presencia? Hace poco escuchábamos un canto a través de estos programas que decía: solo quiero estar donde tú estás. Quiero estar en tu presencia. Bueno, sucede muchas veces, ¿no? Que nos encanta el y perdemos el encanto por el Señor del templo o la presencia de Dios. Eso sucedió con el pueblo de Israel y sucede hasta la fecha, ¿verdad? Cuando en realidad el corazón debe de inclinarse a estar en la presencia, definitivamente en la presencia de Dios. Diríamos entonces: bienaventurados los que habitan en tu casa. Más bien diríamos: qué felices son o bienaventurados aquellos que habitan en tu casa. Y cuando dice perpetuamente te alabarán, pues más da la idea de las moradas eternas, ¿verdad? Ahí donde perpetuamente le alabaremos. Ahora, volviendo a Jesús, quiero tener mencionar tres lugares donde Jesús estuvo. Y ustedes van a deducir fácilmente cuál era el lugar donde Jesús prefería estar. En el asunto del templo, bueno, ahí fue rechazado, criticado, condenado. Ahí surgió la idea de matarlo, de crucificarlo. Así es que cada vez que Jesús llegaba al templo tenía el problema con aquellos señores del templo, que no eran Dios, ¿verdad?, que le reclamaban: ¿y tú con qué autoridad haces esto? ¿Y tú quién eres para...? Es decir, ninguneaban a Jesús, ¿verdad? Y no podía profanar el templo. Cuidado con el templo, porque ¿era de ellos o era de Dios? Bueno, lo defendían como si fuera de ellos, ¿verdad? Bueno, este es el primer lugar, el templo y la manera que Jesús fue tratado en el templo. Jesús estuvo ahí muchas veces en el templo. ¿Y en qué atrio estaba? ¿En qué lugar estaba? Bueno, no teníamos ni siquiera la oportunidad de entrar porque ahí estaba la gente. Porque no buscaba el templo, buscaba la gente, ¿verdad? Y los señores del templo salían para detenerlo, para criticarlo, para condenarlo. El templo. El otro lugar, las sinagogas. Usted sabe lo que son las sinagogas, ¿no? Los lugares que los judíos abrían en las diferentes dispersiones para emular en cierta manera el templo, y abrían las sinagogas. Un lugar muy excelente y que fue muy bendecido y usado por Dios. Los mismos apóstoles llegaban a las sinagogas, ¿verdad?, después del ministerio terrenal de Jesús. Y Jesús también llegaba a las sinagogas, como aquella ocasión en que, considerando que era un huésped especial, le permitieron que leyera, que tuviera la lectura, y le entregaron un rollo del profeta Isaías, y él leyó. Le daban su lugar en la sinagoga, al menos en algunos lugares, porque en alguna sinagoga se levantaron para matarlo y Jesús tuvo que escaparse de ellos.
Es el segundo lugar el templo, el segundo lugar la sinagoga. Y el tercer lugar era las casas y la calle. Como que va bajando de categoría A, del templo a la sinagoga y de la sinagoga a las casas, a las casuchas, a las pequeñas viviendas, a las chozas, ¿no? Y las calles. Wow. En la sinagoga le daban oportunidad a veces, en el templo lo repudiaban y en las casas el Señor predicaba, aconsejaba, sanaba toda enfermedad y dolencia del pueblo. Ahí adquiere sentido lo que eventualmente dijo el apóstol Pablo, que habite Cristo, que more Cristo, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que conozcan las dimensiones, las grandes dimensiones del amor de Dios. Es decir, ahí tenía la oportunidad el Señor Jesucristo de ministrarlos, ¿no? De tratar con ellos, de vivir con ellos, de andar con ellos y de probar que su intención era venir a ellos. Él vino a nosotros. ¿Se imaginan si hubiera programado su venida en el templo? Qué tremendo festejón hubieran tenido, ¿verdad? Qué tremenda celebración, fuego habría descendido del cielo. Pero no, el Señor vino a nosotros. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así es que en las calles y en las casas enseñaba, predicaba y sanaba también. Leamos de nuevo el Salmo. Pensando en esto, ¿qué es? Bienaventurados los que habitan en tu casa, o bienaventurados aquellos que se deleitan en tu presencia. Bueno, leyendo un poquito del Salmo 84, dice el versículo 4, bienaventurados los que habitan en tu casa, los que habitan contigo, perpetuamente te alabarán. Habitan, ahí viven contigo. El asunto no es precisamente la casa, sino es el Señor de la casa. Perpetuamente te alabarán. Hace una referencia a las moradas eternas, ¿no? Decía también el Salmo dice, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y siguiendo con la idea, diríamos, porque mejor es un día en tus atrios, mejor es un día contigo, que 1000 días sin ti. El templo no hace el milagro. El que hace el milagro es Dios, el Señor del templo, ¿verdad? Y añadía el salmista, porque sol y escudo es Jehová. Gracia y gloria dará Jehová, y no quitará el bien a los que andan en integridad. No es de aquellos que firman membresía en el templo, y los que prueban fidelidad al templo, y los que participan en el templo, ¿verdad? Sino de aquellos que están con el Señor, porque el sol y escudo, es decir, calor y protección, recibirán de Dios. Gracia y gloria vendrá de Dios. El bien que anhelan, el Señor se los concederá. Y concluye el salmista diciendo, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Es decir, puso confianza en ti. No se calmó o se resignó diciendo, el templo, yo estoy en el templo, yo soy miembro, yo estoy allí, ¿verdad? Como aquellos que se alejan de Dios y por consiguiente a veces del templo, ¿no? Por muchos años he trabajado como pastor, ¿verdad? Por cerca de 60 años. Y me ha tocado tratar a muchos, a cientos de personas diciendo, ya voy a ir a la iglesia. Como pensando, lo que necesito es ir a la iglesia. Pastor, los domingos fui a la iglesia, para que vea que no me olvido.
Ay, sí. Ya fueron a cumplir con su presencia en el templo. Pero la intención de Dios no es que lo visites en el templo, es vivir contigo en tu casa y en la calle y donde quiera que estás. Es que su presencia definitivamente vaya contigo. Y vuelvo a repetir el versículo. Jehová de los ejércitos, bienaventurado, dichoso el hombre que en ti confía. Bienaventurado el hombre que puso en ti su confianza. Es decir, se confió a ti, descansó en ti, confió su vida, confió su situación, su posición, se la confió a ti. Dichoso el hombre que en ti confía. Como para considerar, ¿verdad? Actualmente estas cosas. Y el Señor me dé la gracia para compartir como debo. Templos, campamentos, convenciones, concilios, espectáculos, competencias, conciertos, diplomas, placas, reconocimientos. Templos. Es que yo voy a ese templo porque es tan bonito, lo tienen arreglado tan bonito. Ay, se ve la luz tan bonita y se ven los vitrales tan hermosos y los asientos son tan... Y tiene un sistema tecnológico buenísimo, tiene una pantalla grande y luego dos pantallas. Es decir, o el programa de la iglesia o los bienes de la iglesia o la estructura de la iglesia y están encantados con el templo, ¿no? Los campamentos. Campamentos. Por muchos años tuve parte en el asunto de los campamentos. Y aprendí mucho de eso y observé muchas cosas acerca de los campamentos, ¿verdad? Los campamentos, ¡qué suave! Ya tenemos el equipo de béisbol que va a competir, el equipo de básquetbol y va a competir y vamos a ganar. Y este otro equipo está jugando el esgrima bíblico y vamos a ganar el esgrima bíblico y fulano va a cantar porque vamos a competir en la competencia por talentos, campamentos, competencias, ¿ya? Y es una euforia con todo tipo de competencias, ¿verdad? Es un programa bien completo de competencias. Y así ensandwichado está el servicio, la adoración y esas cosas, ¿verdad? Y muy forzado, no llegan tarde al servicio porque se tuvieron que bañar después de los juegos y llegan tarde a la hora que quieren y se sientan y platican acerca de quién va a ganar y que después del servicio va a haber concurso de talentos y ni siquiera ponen mucha atención en los mensajes. Los músicos haciendo su agosto para impresionar porque tocan y haciendo su show y termina el servicio y es un respiro. ¡Ay, qué bueno! Ya se acabó, ya cumplimos con esto, ahora viene lo bueno. Sigue la competencia. Y la presencia de Dios y el retiro espiritual que pretenden ser los campamentos. ¿Saben ustedes que campamentos marcó un tiempo de avivamiento en la iglesia cristiana? Hace más de un siglo. Porque eran verdaderos retiros espirituales. Ya dejaron de ser eso. Tengo en mi memoria ahí, muy atrás, en mi memoria, ¿verdad? Una ocasión en un servicio, en un templo. Bonito el templo y una de sus cosas atractivas es que todo el altar estaba alfombrado, estaba bonito ahí. No me acuerdo ni siquiera quién predicó. Lo cierto es que había muchos jóvenes en el altar. Y una vez que terminó el altar y el tiempo de la oración, se quedaron en el altar. Sentaditos aquí, sentaditos allá, platicando, compartiendo, llorando, diciendo bendecidos y no querían que eso terminara, querían que siguiera. Ya no se ve eso. Ya el asunto, ay, qué bueno que terminó el servicio, vamos a pasar a tener un refrigerio, vamos a pasar al anexo y vamos a tener pachanga y vamos a tener una reunión muy bonita y que va a practicar el coro. Y la presencia de Dios
y la necesidad de la presencia de Dios y la bienaventuranza que deriva en aquellos que confían en Dios y se deleitan en su presencia. Espectáculos, competencias, conciertos, diplomas, placas, reconocimientos. Y a luchar por la placa, y a luchar por el diploma, y a mejorar el concierto, y a buscar reconocimientos, y a buscar candidaturas. ¿Qué cosas sucederían en el templo con el sumo sacerdote y los que trabajaban con él, verdad? ¿Qué cosas, qué ambiente habría que allí en sus sesiones privadas estaban planeando matar al Hijo de Dios? Porque no podían reconocer que realmente era el Hijo de Dios. Pues qué cosas se tramaban ahí. ¿Qué parte tenían ellos en la declaración que Jesús hizo que habían convertido la casa de oración, la habían convertido en cueva de ladrones? Un comercio, pero ¿qué es eso? ¿Verdad? Y se pierde la devoción y crece el encanto por nuestros templos. Si hay que mejorarlos, si hay que embellecerlos, si hay que poner la mejor de las tecnologías y todo eso. Y nada en contra cuando esto deja en primer lugar propiciar el encuentro de las personas con Dios, propiciar la comunión con Dios y la comunión de hermanos. No la comunión de compadres o amigos con gustos definidos, porque hay cada amistades que se dan en los templos, ¿verdad? Hay 3 tramposos que se encuentran y son 3 tramposos peligro, o 3 tramposas peligro, ¿verdad? Porque ahí encontraron el compañerismo que necesitaban, que nada tenía que ver ni con la fe, ni con la piedad, ni con ser cristiano, ni con la presencia de Dios, simplemente con el compañerismo. Es difícil hablar de esto. En cambio, por otro lado, hay alguien que se anhela comunión. Y ese es el Hijo de Dios. Vino para tener comunión con nosotros. Medio le aceptaban en las sinagogas, no lo aceptaban en el templo, pero él estaba en las calles. Recorría Jesús ciudades y aldeas, predicando el evangelio y sanando toda enfermedad y dolencia del pueblo. A eso vino, para estar con nosotros, para que estemos con él. Una cosa trae la otra, ¿no? Viene para estar con nosotros, para que nosotros estemos con él y nos irá bien. De eso se trata, que nos vaya bien. Posiblemente no haya plagas, ni reconocimientos, ni podamos presentar una infraestructura muy preciosa, muy apantallante, ni tengamos testimonios muy escalofriantes y muy espectaculares, pero tendremos la comunión con Dios diariamente, en la casa y en la calle. Hay quienes en la casa y en la calle se pertenecen a sí mismos. Y luego van a la casa de Dios y se encomiendan a Dios. Y cumplen con Dios. Un Diosito chiquito que se conforma con que ya vine a verte, Señor, ¿verdad? O le prenden una velita al Señor para alumbrarlo. ¿Quién sabe qué será la idea? Una velita para conformar al Dios, ¿no? Cuando ese Dios vino para vivir entre nosotros, para estar con nosotros. Y volvemos al Salmo, ¿no? Al Salmo 84. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos, porque atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, su vida se torna preciosa, su valle de lágrimas se torna en una fuente que salta para vida eterna, y aquello que era pena y dolor profundos, de ahí brota agua y fluye y florece el desierto, florece su vida. A eso Cristo vino, a tener comunión con nosotros. Bienaventurado el hombre que puso en ti, en Dios, su confianza, que a ti confió su vida, que a ti confió su corazón, su mente, que se entregó a ti porque quiere vivir contigo, quiere estar donde tú estás.
y quiere que tú estés donde Él está, que vayas con Él, que le acompañes siempre, ¿verdad? ¿Cómo la ven? Bueno, qué bueno por aquellos lugares donde podemos congregarnos con la idea de ir al encuentro con Dios, de ir a adorar a Dios, ir a llenarnos de Dios para regresarnos llenos de Dios y llevarnos a Dios con nosotros para que esté con nosotros en la casa y en la calle y donde quiera que vayamos y honremos su nombre y su comunión entre nosotros crezca y seamos plenamente capaces de comprender todas las dimensiones de su amor. Qué bueno por esos lugares que son verdaderos encuentros con Dios. Qué pena por las cuevas de ladrones, por el nido de fariseos, por el nido de hipócritas. Qué pena por ellos. No es la intención, pero suele suceder. Pero qué bueno que el Señor puede superar esas intenciones equivocadas y puede acercarse a nosotros para decirnos: estaré con ustedes donde quiera. Haremos morada con ustedes, viviremos con ustedes. Para que nosotros seamos su pueblo en el pueblo. Su pueblo en el pueblo. No apantallando la iglesia con cara de santos, no. Entre el pueblo. Para estar con nosotros como padre, para estar con sus hijos en casa, para vivir con nosotros como padre. Seré a vosotros por Dios, dice el Señor, y seré a vosotros por Padre. Oh, necesitamos Padre y necesitamos Dios en la casa y en la calle y donde quiera que estamos. Y a eso vino el Señor. Quiero invitarles ahora a escuchar este canto, ¿verdad? Este canto se llama He andado aquí con Cristo. Se llama La gloria de su presencia. Y después de escuchar este canto, tendremos un tiempo para concluir y orar juntos. He andado aquí con Cristo, mi precioso amigo fiel. Ya no me seduce el mundo, yo soy suyo y mío es Él. En el monte yo le he visto y en el huerto de oración. Nunca olvidaré la gloria de esa sin igual visión. Yo le he visto, le conozco, pues conmigo quiere andar, y el fulgor de su presencia puedo en éxtasis mirar. Su presencia irradia gloria, hermosura y santo amor. Me ha salvado por su gracia, pertenezco a mi Señor. En mis penas y quebrantos y en mis horas de dolor he sentido la presencia de mi fiel consolador. En las sombras tenebrosas oigo su bendita voz. Su presencia está muy cerca, ando y hablo con mi Dios.
Yo le he visto, le conozco, pues conmigo quiere andar, y el fulgor de su presencia puedo en éxtasis mirar. Su presencia irradia gloria, hermosura y santo amor. Me ha salvado por su gracia, pertenezco a mi Señor. Qué bueno que con este canto nosotros también pudiéramos decir, yo le he visto, le conozco, pues conmigo quiere andar. Y el fulgor de su presencia puedo en éxtasis mirar. Su presencia irradia gloria, hermosura y santo amor. He andado aquí con Cristo, mi precioso Salvador. ¿Oramos? Padre bueno, gracias por venir a nosotros. Qué bueno que no llegaste a una asociación o a una denominación o a un lugar o a un templo para llenar de tu gloria un lugar. Qué bueno que viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Qué bueno que viniste a nosotros, que de tal manera nos amaste que viniste al mundo para estar con nosotros, para caminar con nosotros, para bendecirnos al atravesar este valle de lágrimas y llenarlo de ti, para cambiarlo en fuente. Gracias por venir a acompañarnos a atravesar el valle de lágrimas, victoriosos, de poder en poder. Gracias por la bendición de saber que podemos abrirnos a la comunión contigo y abrirte nuestro corazón y nuestro ser, para que en tu compañía vivamos con el poder que se necesita para atravesar el valle de lágrimas de poder en poder. Gracias por recibir esta oración en el nombre de Jesús. Dios bendiga a mis hermanos.